Antes de comenzar, quiero comentarles que todavía no he leído este fanfic, así que iré descubriendo y desarrollando la historia al mismo ritmo que ustedes. Si les gusta la historia, por favor apóyenla con un comentario, su apoyo y opiniones me motivan a seguir. Capítulo 1, Prólogo. Habían transcurrido 5 largos años desde el cataclismo provocado por Dagon, Vilgax y Sir George. La guerra oculta entre los Caballeros Eternos y la Esotérica era ahora solo una cicatriz en la memoria del mundo. En aquel entonces, Ben demostró haber dejado atrás la impulsividad adolescente para forjarse como un verdadero adulto. Como muestra de su absoluto respeto y aprobación, Asmut le había obsequiado un Omnitrix completamente nuevo. El Automatrix, según las propias y afiladas palabras del creador Galván, no era más que una copia inferior y defectuosa. El nuevo dispositivo había abandonado la pesada forma de guantelete para volver a sus raíces como un reloj de pulsera. Su placa frontal, ahora de un diseño cuadrado y elegante, lucía un impecable esquema de colores en blanco y verde vibrante. El fondo negro contrastaba con 2 franjas verdes que delineaban la inconfundible forma de reloj de arena, el símbolo intergaláctico de la paz. Al deslizarse hacia atrás con un suave siseo mecánico, la placa revelaba el núcleo palpitante del dispositivo, irradiando una energía contenida pero formidable. Ben había sentido una euforia indescriptible al saber que Asmut confiaba en él para aportar su obra maestra definitiva. Aquel día marcó el amanecer de una nueva era en su carrera heroica. Y hoy, media década después de ese momento, la vida de Ben había encontrado un equilibrio sorprendente. Continuaba cumpliendo con sus responsabilidades cotidianas como miembro de su familia, como un amigo leal y como una pareja devota. Los primos Tennyson se graduaron de sus respectivas escuelas secundarias gracias a un acuerdo mutuo que equilibraba sus dobles vidas. Max se encargó de asegurar que Ben y Gwen solo fueran llamados al frente de batalla cuando la situación fuera absolutamente crítica, mientras que sus padres vigilaban de cerca su rendimiento académico. Sabían perfectamente que criaban a los protectores de la tierra, pero se negaban rotundamente a permitir que abandonaran sus estudios. Gwen se graduó con honores sobresalientes y Ben logró posicionarse entre los 20 mejores de su clase, un logro que lo llenaba de orgullo silencioso. Poco después, sus caminos académicos se separaron. Aunque el corazón de Ben latía al ritmo del heroísmo a tiempo completo, le había prometido a sus padres que obtendría un título universitario antes de dedicarse por entero a salvar el universo. Se matriculó en una universidad local, persiguiendo su título en justicia criminal para respaldar su labor. Por otro lado, Gwen alcanzó el sueño que albergaba desde niña, ingresar a una universidad de la prestigiosa Ivy League. La Universidad de Friedkin, ubicada al este de Beechwood, era considerada la cúspide académica de la región y allí Gwen se sumergió por completo en el estudio de las artes místicas. Consciente de que su contraparte del futuro, Ben 10.000, dominaba ciertas habilidades mágicas, Ben le había pedido a su prima que lo instruyera en los fundamentos de esa disciplina durante su tiempo libre. Durante los recesos escolares de estos últimos 5 años, Ben no se quedó de brazos cruzados. Trabajó a tiempo parcial como plomero junto a su nuevo compañero, Rock. Juntos, vivieron aventuras vertiginosas que le permitieron desbloquear nuevos alienígenas y perfeccionar su agudeza táctica y mental en la Academia de Plomeros. Además, en honor a su 18º cumpleaños, Asmut le envió una actualización de software directa al Omnitrix, optimizando funciones antiguas e incorporando herramientas inéditas. Al principio, Asmut se mostraba escéptico, creía que la función evolutiva que Albedo había desarrollado era una invitación al desastre. Sin embargo, el Galván reflexionó, él mismo había forjado una espada y un reloj capaces de otorgarle a un solo ser el poder de conquistar galaxias enteras. Al final, todo se reducía a quien empuñaba ese poder y a la estabilidad del mismo. Asmut era venerado en todo el cosmos como el primer pensador. Si alguien en el universo tenía el intelecto y la experiencia para perfeccionar la función evolutiva sin riesgos, era él. Y así lo hizo. El principal defecto del sistema evolutivo original era la alarmante falta de protocolos de seguridad. En el pasado,
Las formas supremas del Ultimatrix habían desarrollado conciencia propia, volviéndose inestables al punto de intentar asesinar a Ben para obtener su libertad. El otro gran problema era el desgaste psicológico. El proceso evolutivo sometía al ADN seleccionado a una simulación de 1.000.000 de años en un entorno hostil, un verdadero infierno diseñado bajo el concepto del peor escenario posible, forzando la supervivencia del más apto. Esta brutal simulación explicaba por qué las formas evolucionadas eran máquinas de combate letales en comparación con sus versiones estándar. Sin embargo, someter la mente a 1.000.000 de años de tortura simulada garantizaba secuelas psiquiátricas graves. Para remediarlo, Azimuth implementó salvaguardas algorítmicas que ralentizaban el desarrollo del ADN modificado. Ahora, cada genoma era filtrado y analizado exhaustivamente, asegurando que cumpliera con los estrictos estándares de estabilidad de Azimuth antes de permitir su transformación. La Tierra, al igual que el resto del universo, había experimentado una profunda transformación. Tras años de caos constante, la paz finalmente se había asentado. Los plomeros, la fuerza policial intergaláctica dedicada a preservar el orden cósmico, habían sido dotados con tecnología de punta desarrollada exclusivamente por los Galvan. Nuevas armaduras de aleaciones ligeras, armamento de precisión y sistemas de defensa avanzados les daban la capacidad de manejar amenazas que antes requerían la intervención directa del equipo Tennyson. Azimuth, asumiendo el rol de director de investigación y desarrollo, regulaba estrictamente el nivel tecnológico distribuido a la organización. Ahora, los plomeros locales podían neutralizar peligros de nivel bajo y medio con facilidad, reservando a la familia Tennyson únicamente para escenarios de riesgo catastrófico. Y afortunadamente, esos escenarios escaseaban cada vez más. Ben, con su recién adquirida madurez, reconocía que esta calma era una bendición. El crimen había disminuido y la vida era próspera. A pesar de ello, en lo más recóndito de su ser, una pequeña chispa extrañaba la adrenalina diaria de transformarse y derribar monstruos gigantes. Ya no lo hacía por la fama o el reconocimiento público, lo que genuinamente añoraba era la satisfacción pura de proteger a los inocentes. Para llenar ese vacío, Ben retomó sus antiguos pasatiempos, volviendo a sentir el césped bajo sus pies al jugar fútbol. Con esta nueva y tranquila rutina, Ben pudo afianzar sus lazos afectivos. Mantuvo una hermandad inquebrantable con su mejor amigo, Kevin, y fortaleció la relación con sus padres. Pero, sobre todo, su noviazgo con Julie Yamamoto floreció. Por fin podían disfrutar de citas reales, sin la sombra inminente de una invasión alienígena acechándolos. Ambos asistían juntos a la universidad y habían dado el gran paso de mudarse a un acogedor apartamento cerca del campus, manteniendo felizmente a Chip como su mascota. Julie continuaba forjando su camino como tenista profesional, un sueño que Ben respaldaba con devoción absoluta. Hacía todo lo que estaba en sus manos para verla sonreír. Las cicatrices de la guerra contra la esotérica le habían enseñado a ser más empático, comprensivo y a valorar cada segundo a su lado. Compartían un vínculo profundo, íntimo y lleno de calidez. En resumen, la vida era perfecta. 5 años después de Dagon. Finales del circuito de la Asociación de Tenis Femenino, WTA. Desde las gradas VIP, Ben, Kevin, Gwen, Chip y Seth observaban con aliento contenido el último partido del torneo de Julie. Chip descansaba plácidamente sobre el regazo de Ben, mientras Seth dormitaba acurrucado contra la pierna de Kevin. Alzar este trofeo representaría el salto definitivo en la carrera de Julie. En la cancha, la tensión era palpable. Julie Yamamoto se enfrentaba a la formidable Dana Vakic. Los 2 primeros sets habían terminado en empates agónicos, pero el marcador actual favorecía a Julie. Solo necesitaba un punto más para la gloria. El partido está demasiado reñido. ¿Crees que Julie pueda lograrlo, Ben? Preguntó Gwen, apretando el borde de su asiento. Lleva meses preparándose hasta el agotamiento para esto. Sé que puede hacerlo. Confío ciegamente en ella, respondió Ben, con los ojos fijos en la figura de su novia, desbordando una seguridad inquebrantable. Chip, secundó el pequeño simbionte metamórfico con un tono alegre.
Es refrescante escucharte hablar con tanta madurez, Tennyson, comentó Kevin con una media sonrisa. Ya no soy el mismo niño impulsivo de antes. Además, hoy va a ser un día histórico para nosotros, murmuró Ben, sin apartar la vista de la arcilla. Lo sé. Es increíblemente tierno que hoy cumplan exactamente 4 años juntos, añadió Gwen con un tono dulce. Y te lo debo todo a ti, Gwen. Tú hiciste que esto fuera posible cuando me ayudaste a invitarla a salir al muelle aquella primera vez. El mismo muelle que terminaste destruyendo por completo, remató Kevin, soltando una pequeña carcajada. Shep, murmuró la mascota, encogida y con un tono que denotaba clara vergüenza ajena. Ben hizo una mueca al recordar aquel caótico desastre, pero suspiró y terminó sonriendo con nostalgia. Seré honesto. Pudo haber salido muchísimo mejor, pero al final todo valió la pena. Salvamos a un alienígena, conocimos a Shep, y Julie y yo regresamos a casa sanos y salvos, dijo, acariciando suavemente la cabeza de Shep, quien comenzó a ronronear como un motor. Caminar un par de kilómetros a casa a medianoche no suena como el final más romántico, pero los obligó a acercarse. Recuerdo haberlos visto pasar por mi casa tomados de la mano, replicó Gwen, dedicándole una sonrisa pícara a su primo. Ben sintió que el calor le subía a las mejillas y se rascó la nuca con nerviosismo. Sí, ¿cómo olvidarlo? Cuando la acompañé a su puerta, su padre me fulminó con una mirada que helaba la sangre por haberla traído hasta la mañana siguiente. Me interrogó como a un prisionero de guerra para saber qué había pasado. Por suerte, Julie respaldó mi mentira de que el auto se había descompuesto y nos habíamos perdido. Él seguía sospechando, pero lo único que le importaba era verla a salvo. Cuando por fin llegué a mi casa, tuve que soportar la charla más incómoda de mi vida con mis padres sobre mi inocencia, mis sentimientos hacia las chicas y la protección, suspiró Ben, cerrando los ojos ante el recuerdo traumático. Kevin tuvo que morderse el labio para no soltar una carcajada monumental, hasta que Gwen le dio un fuerte codazo en las costillas y señaló hacia la cancha. Era el turno de Julie para el saque. Donna esperaba al otro lado de la red, con las rodillas flexionadas y la raqueta lista, exudando concentración. Julie hizo rebotar la pelota amarilla 2 veces, respiró hondo, la lanzó al aire y ejecutó un servicio por encima de la cabeza con una potencia brutal. La pelota cruzó la red como un misil. Donna reaccionó al instante, tras el primer bote, y justo cuando la pelota iba a tocar el suelo por segunda vez, estiró el brazo al límite y devolvió el golpe con un swing bajo. El esfuerzo forzó la postura de Donna, haciéndola trastabillar un par de centímetros. Julie, anticipando el movimiento con frialdad táctica, interceptó la pelota en la red y la remató con un ángulo implacable hacia el extremo opuesto. La esfera amarilla besó el polvo de ladrillo justo sobre la línea blanca. Donna, desequilibrada, ni siquiera intentó correr. Era el punto decisivo. Había ganado. El torneo ha concluido y tenemos una nueva campeona. Una victoria primeriza para la increíble Julie Yamamoto. Felicidades por este triunfo histórico. Rugió el locutor a través de los altavoces, mientras el estadio estallaba en una ovación atronadora. Julie, con el pecho agitado y los ojos brillantes, caminó hacia la red y le tendió la mano a Donna. Un partido increíble, dijo Julie con genuino respeto. Donna exhaló profundamente, asintiendo con una sonrisa cansada. Igualmente. Ambas se fundieron en un abrazo deportivo, reconociendo el esfuerzo mutuo. Julie se giró hacia las gradas, empapándose de los aplausos y saboreando el fruto de años de sacrificio. El locutor, seguido por un camarógrafo, se acercó a ella rápidamente. Eres la nueva monarca de la WTA. ¿Qué palabras tienes para todos los que te están viendo en este momento?, preguntó el hombre, extendiendo el micrófono. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a mis amigos y a mi familia, comenzó Julie, con la voz temblorosa por la emoción. Pero, muy especialmente, quiero darle las gracias a mi novio de hace 4 años, Van Tennyson.
Él creyó en mí y sostuvo este sueño cuando más lo necesitaba. Conocerlo ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida. Te amo, Ben, concluyó ella, enviándole una mirada cargada de adoración. Sin pensarlo un segundo, Ben saltó la baranda de las gradas, cayendo ágilmente sobre la arcilla, y corrió hacia ella. La envolvió en sus brazos con fuerza y la besó apasionadamente frente a miles de espectadores. Al separarse, ambos estaban sonrojados, pero Ben no había terminado. Yo también te amo, Julie. Felicidades, mi campeona. Nunca dudé de ti, le susurró Ben, mirándola directamente a los ojos. Estuviste conmigo en cada saque y en cada caída. Siempre supe que podía contar contigo, respondió ella, acariciándole la mejilla. Gracias, pero hay algo muy importante que necesito preguntarte ahora mismo, dijo Ben, y el tono de su voz cambió, volviéndose solemne y un poco nervioso. Lo que sea, Ben. Sintiendo la magnitud del momento, el locutor dio un discreto paso hacia atrás, asegurándose de que la cámara y el micrófono captaran la escena a la perfección. Ben tomó una profunda bocanada de aire y lentamente se arrodilló sobre el polvo de ladrillo. Julie ahogó un grito, llevándose las manos al rostro. En las gradas, Gwen hizo lo mismo, mientras un murmullo colectivo de asombro y expectación recorría el estadio entero. La vida de un superhéroe es un torbellino constante de peligro, aventuras inesperadas y caos. Sin embargo, de todo el universo, el único lugar donde quiero estar es a tu lado, en cada segundo que me quede de vida, declaró Ben, su voz resonando con firmeza. Llevó la mano a su bolsillo trasero y extrajo una pequeña e inmaculada caja de terciopelo negro. Con pulso ligeramente tembloroso, la abrió, revelando un elegante anillo de oro coronado por una brillante y enorme gema de taidenita en el centro. Julie Yamamoto, ¿te casarías conmigo? El estadio entero pareció derretirse en un suspiro colectivo de romanticismo. Oh, Dios mío. Sollozó Julie, dejando que las lágrimas de pura felicidad empaparan sus mejillas. En las gradas, Gwen había perdido por completo la compostura, daba saltos de alegría y chillaba de emoción mientras acudía a Kevin por los hombros. Lo han visto aquí primero, señoras y señores. El héroe número 1 de la Tierra, Ben 10, le ha propuesto matrimonio oficialmente a su novia. Narró el locutor, mirando incrédulo a la cámara. Me alegro mucho por ti, hermano, pero acabas de dejar la barra estúpidamente alta para mí, murmuró Kevin desde las gradas, sonriendo de oreja a oreja pero con una gota de sudor frío recorriendo su nuca ante la intensa mirada de Gwen. Ben. No puedo creer que esto esté pasando de verdad. Exclamó Julie, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, irradiando entusiasmo absoluto. El mundo entero aguarda tu respuesta, Julie, intervino el locutor, animando el momento. Ella tomó aire para calmar el temblor de sus manos y el galope de su corazón. Abrió la boca, con la palabra silla formada en sus labios, cuando... ¡Tom! Una explosión ensordecedora sacudió los cimientos del estadio, levantando una densa columna de humo negro en el horizonte de la ciudad. Mientras los civiles a su alrededor gritaban aterrados y comenzaban a entrar en pánico por el estruendo, la reacción del portador del Omnitrix fue muy diferente. Ben cerró los ojos y dejó escapar un gruñido gutural, cargado de frustración y rabia pura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Es que el universo no se da cuenta de que estoy ocupado? Le gritó al cielo despejado. Soltó un largo y pesado suspiro antes de volver su mirada, ahora llena de ternura y resignación, hacia el amor de su vida. Regresaré por esa respuesta en un momento, cariño. Me niego a que nuestro momento sea arruinado por más distracciones. Ben se giró hacia el camarógrafo atónito y le guiñó un ojo. Sigue grabando. Esto será un material excelente para los videos familiares en el futuro. Julie se ruborizó intensamente ante la implicación de sus palabras.
La imagen mental de ambos en su hogar, con un bebé durmiendo plácidamente en sus brazos, la tiñó de un rojo escarlata. Gwen, Kevin, los veo en la zona de impacto. Ordenó Ben con voz de mando. Los dos mencionados, junto al fiel Seth, ya corrían hacia las salidas para evadir a la multitud. La placa frontal del Omnitrix se deslizó hacia atrás con un chasquido metálico, proyectando el holograma verde. Los dedos de Ben volaron sobre el dial, buscando la forma perfecta para la situación. «Es hora de ser héroe», exclamó, golpeando el núcleo con determinación. Un destello cegador de luz esmeralda inundó la cancha. Donde antes estaba el joven de chaqueta verde, ahora se erguía una criatura esbelta, de piel azulada y postura encorvada. Poseía una armadura ligera, una cola rayada y un casco alargado y puntiagudo con un visor negro que ocultaba sus ojos. Las esferas en sus pies giraban con anticipación. El símbolo del Omnitrix brillaba imponente en su pecho. XLR8. Rugió la forma alienígena. Miró un segundo a la lente de la cámara. «Tengo que ir rápido», añadió antes de salir disparado dejando una estela borrosa. Siempre quise decir eso, pensó, mientras el mundo a su alrededor se reducía a cámara lenta. Centro de Beechwood. XLR8 recorrió las calles en milisegundos, frenando en seco frente a su destino, el puesto de avanzada de los plomeros en pleno centro de la ciudad. El caos era evidente. Gwen, Kevin y Seth ya estaban en la zona perimetral, evacuando y asistiendo a los civiles conmocionados para alejarlos del área de peligro. En un parpadeo, XLR8 apareció junto a la pareja. «¿Cuál es el reporte de situación?», preguntó, con la voz vibrando por la fricción. «Todos los civiles han sido reubicados fuera de la zona cero», informó Gwen, manteniendo una barrera de maná protectora. «Pero el intruso o intrusos siguen atrincherados adentro». XLR8 asintió, procesando la información a supervelocidad. «Caden y yo seremos la punta de lanza. Tú cúbrenos la espalda y brinda fuego de soporte». Ambos estuvieron de acuerdo. El trío se acercó a la humeante entrada del complejo. Ben presionó el símbolo del Omnitrix en su pecho, desatando otro destello verde. XLR8 fue reemplazado instantáneamente por un coloso humanoide formado de cristales de silicio, vestido con un traje verde y negro. «Diamante. Veo que no te andas con rodeos hoy», notó Kevin. Diamante fue uno de los primeros alienígenas que Ben usó en su infancia, y a lo largo de los años, su versatilidad táctica lo había convertido en uno de sus indiscutibles favoritos. Diamante apretó sus puños de cristal, emitiendo un chirrido agudo, y esbozó una sonrisa siniestra cargada de genuina molestia. «Quienquiera que haya sido el infeliz que interrumpió mi propuesta de matrimonio, va a desear no haber nacido hoy. El universo puede interrumpir mis citas. Puede arruinar mi baile de graduación. Incluso mi entrega de diplomas. Pero arruinar el evento más importante de mi vida cruza una línea imperdonable», pensó Ben, endureciendo su determinación. «¿Están listos?», preguntó, formando una cuchilla afilada en su brazo derecho. Gwen le puso una mano tranquilizadora sobre el hombro sólido y frío del Petrosapien. «Somos familia, Ben. Entramos juntos y salimos juntos, sin importar a qué nos enfrentemos. Solo considera que la paliza que estamos a punto de dar es tu primer regalo de bodas de nuestra parte», bromeó Kevin, ganándose otro disimulado, pero doloroso, golpe en las costillas por parte de su novia. «No le hagas caso, Ben. Cuando todo esto acabe, yo elegiré el regalo de verdad y Kevin simplemente firmará el cheque. ¿No es así, amor?». Gwen le lanzó una mirada que no admitía réplicas. Kevin, que bajo su fachada ruda era masilla en las manos de la anodita, asintió nerviosamente. «No hay furia en el universo que se compare al de una mujer agraviada, y menos si puede disparar energía cósmica», reflexionó Kevin, recordando sudoroso aquella vez que estuvo a punto de olvidar su aniversario.
Por suerte, Ben había logrado distraerla con un ataque alienígena falso el tiempo suficiente para que Kevin organizara la cena. Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos, amaba a Gwen con locura y soportaría cualquier cosa por ella, incluso las consecuencias de su propia torpeza. Gracias, chicos. Son los mejores. En marcha, ordenó Diamante, avanzando hacia la oscuridad del pasillo destrozado. Sed, quieta. Nosotros nos encargamos desde aquí, le indicó Kevin a su leal sabueso alienígena. ¡Guau! Ladró la criatura, sentándose obedientemente en el perímetro. Puesto de avanzada de los plomeros. El interior de las instalaciones era un laberinto lúgubre, iluminado únicamente por el tenue resplandor rojo de las luces de emergencia. Quienquiera que haya irrumpido, tuvo la destreza para cortar la red principal de energía y dejar solo los sistemas auxiliares, observó Gwen. Elevó la palma de su mano y materializó 3 esferas de maná de un intenso color púrpura. Las hizo flotar unos 3 metros por delante de ellos, disipando las densas sombras del corredor. Kevin, escaneando el entorno, analizó la táctica del enemigo. Si mis planos mentales no fallan, lo único que debería tener energía ahora mismo son las luces de emergencia, los soportes vitales críticos y los escáneres de seguridad de grado militar. La mayoría de los plomeros asignados a esta guarnición lograron evacuar con heridas leves a moderadas. Tenemos confirmación de que el objetivo es letal y hostil. ¿Alguien sabe qué demonios se almacena en este sector? Podría darnos una ventaja táctica sobre a quien buscamos. Ben y Gwen se encogieron de hombros en la oscuridad. Sus operaciones solían enfocarse en sofocar tiranos a galaxias de distancia. La administración burocrática de las bases terrestres estaba en manos de los magistrados locales. Al avanzar, encontraron un terminal de computadora intacto en lo que quedaba de la sala de recepción. Kevin tecleó velozmente, ingresando sus códigos de acceso de nivel plomero. Veamos. Según los registros, esta sección subterránea funciona como un depósito de alta seguridad para artículos alienígenas confiscados que esperan ser transportados para su destrucción segura. Gwen dejó escapar un suspiro de pesadez. Tengo el presentimiento de que hoy será uno de esos largos días en los que el universo nos pone a prueba. Diamante se frotó la frente de cristal con resignación. Genial. Justo el guión que me faltaba. Más drama interdimensional, ladrones con complejo de grandeza y la altísima probabilidad de explosiones colosales. 5 minutos después. Un estruendo metálico resonó por los pasillos subterráneos. La imponente figura de Diamante aceleró el paso, guiando a Gwen y Kevin hacia el origen del sonido. Al doblar una esquina, se toparon con una puerta de seguridad de nivel 8. No estaba abierta, tenía un boquete circular perfecto cortado justo en el centro. Las alarmas visuales parpadeaban frenéticamente. Diamante silbó impresionado ante la destrucción. Sus compañeros llegaron jadeando y compartieron la misma reacción de incredulidad. Kevin se acercó al boquete, pasando un dedo a milímetros del borde aún incandescente del metal. Su mirada se afiló, analizando la zona afectada con precisión clínica. Esto es coltán reforzado, determinó, evaluando la resistencia del material. Para causar esta falla estructural y superar su límite de fluencia en un corte tan limpio, quienquiera que haya sido tuvo que aplicar calor hiperconcentrado hasta alcanzar su punto de fusión. Estamos hablando de cerca de 3000 grados Celsius. Entonces el rastro está caliente, literalmente. Mantengan los ojos abiertos, advirtió Diamante. Se agacharon para cruzar a través del agujero fundido. Al entrar a la bóveda, la luz púrpura de Gwen reveló cientos de cajas de contención biométricas apiladas hasta el techo. Cielos, miren la cantidad de arsenal que hay aquí. Deben llevar años acumulando polvo, susurró Ben. Conociendo la burocracia interminable de los plomeros, mantener el inventario en almacenamiento prolongado es más fácil que procesar las órdenes de destrucción, explicó Kevin. De pronto, Gwen levantó una mano, deteniéndolos en seco.
Esperen. ¿Escuchan ese zumbido eléctrico? Sí. Viene de ese pasillo. Exclamó Kevin, desenfundando su arma y corriendo hacia la fuente del ruido. ¡Dom! Las pesadas puertas del fondo salieron volando de sus goznes con una fuerza brutal, chocando contra las paredes. De entre el humo y los escombros, emergió una figura alta, ataviada con una túnica negra de bordes púrpuras y un casco liso que ocultaba su rostro. Vaya, vaya. Si no es el insecto en persona, Van Chanasen y su séquito de molestias. Qué desagradable e inoportuna sorpresa, bromeó la figura con una voz metálica y altanera. Sí, claro. Para nosotros también es una alegría infinita verte la cara, Eon, replicó Diamante, destilando sarcasmo por cada poro de cristal. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo aquí?, exigió Gwen, preparando esferas de energía en sus manos. Kevin se inclinó ligeramente hacia su novia y le susurró. Oye, ¿no es un poco obvio que está robando tecnología alienígena confiscada? Gwen apretó los dientes, sintiendo una gota de sudor por la vergüenza de su propia pregunta evidente. Para salvar su orgullo, siseó entre dientes, era una pregunta retórica, Kevin. ¿Qué artefacto podría interesarte de este basurero municipal de los plomeros, de todos modos? Interrumpió Diamante, afilando ambos brazos en espadas. Ah, querido Ben. Revelar mis planes destruiría el suspenso. Como dicen ustedes los primitivos terrestres, eso lo sé yo, y ustedes tendrán que averiguarlo. Pero ahora, el tiempo apremia y debo retirarme. Eon metió la mano bajo su túnica y extrajo un pequeño control remoto. Presionó un botón carmesí y dio un paso atrás hacia las sombras. ¿Por qué no permito que mi comité de bienvenida los entretenga mientras yo continúo mis asuntos sin su molesta interferencia? A medida que Eon se apartaba, pesados pasos mecánicos hicieron temblar el suelo. 5 figuras colosales emergieron de la penumbra. Sus chasis blindados y su armamento pesado no dejaban lugar a dudas. Eran robots Takedon, máquinas de asedio implacables. Estas 5 bellezas han sido calibradas a medida para aniquilarlos. Tata. Los gigantescos robots saltaron y aterrizaron frente al equipo, haciendo crujir el concreto, listos para ejecutar sus rutinas de asesinato. El equipo Alien Force adoptó sus posturas de combate al unísono. Ben fijó su mirada en Eon, quien se desvanecía en la oscuridad del pasillo. Escúchame bien, en cuanto convierta a estas latas de sopa en chatarra, iré directo por tu cabeza, sentenció el Petrosapien. Sí, sí, lo que tú digas, héroe. Tengo un cronograma muy estricto que cumplir, respondió la voz de Eon en la lejanía. Acabemos con esto rápido, rugió Kevin. Colocó sus manos sobre una viga de acero expuesta y su piel absorbió instantáneamente las propiedades del metal, convirtiéndolo en un tanque blindado humano. Gwen hizo levitar pesados escombros a su alrededor con telequinesis. La sala de almacenamiento se transformó inmediatamente en una zona de guerra total. La fuerza desmedida de los golpes y las ráfagas de energía no tardaron en demoler varias paredes estructurales, arrastrando el brutal combate hacia las afueras del complejo en la fría noche. Diamante bloqueó un poderoso mazo de energía de su oponente y evaluó la situación táctica con un rápido vistazo. Gwen y Kevin se defendían magistralmente, manteniendo a raya a un techado en cada uno, pero los 2 robots adicionales comenzaban a flanquearlos y a hacerlos retroceder peligrosamente bajo un fuego cruzado incesante. Parece que vamos a tener que nivelar la balanza numérica, murmuró Diamante. Con un giro de cadera, concentró su masa y conectó un gancho de derecha demoledor directamente en el generador de pecho del androide, enviándolo a volar 6 metros hacia atrás con un crujido metálico. Aprovechando la apertura, Diamante golpeó el símbolo del Omnitrix incrustado en su pecho. La explosión de luz esmeralda iluminó los edificios circundantes. Cuando el resplandor se disipó, una criatura de estatura baja y cuerpo blanco y liso ocupó su lugar. Su anatomía recordaba a un traje de contención de silicona.
Llevaba lo que parecían auriculares integrados en su cabeza, unas cintas tipo casete en sus piernas y un puerto rectangular en la espalda que se asemejaba a un reproductor MP3 antiguo. El interior de su boca emitía un brillo verde espectral, texturizado como la malla de un amplificador de alta fidelidad. Hecho, gritó el alienígena, su voz vibrando con una estática aguda, metálica y profundamente electrónica. Sin perder un segundo, la criatura se dividió fluidamente en 3 copias idénticas. El original señaló a sus compañeros asediados. Vayan a apoyarlos. Entendido, respondieron los otros 2 al unísono absoluto, corriendo a socorrer a Gwen y a Kevin. El Ako-Ako original se giró para enfrentar al Techadon que comenzaba a reincorporarse de entre los escombros. Lo miró con severidad. Muro, comenzó, y en un parpadeo se dividió en 3 copias. Continuaron los 3, multiplicándose exponencialmente hasta ser 9 clones idénticos formando un semicírculo letal. Sonido. Rugieron los 9 a la vez. Shutterstock. Explorar. Sus agudos gritos se fusionaron en el aire. Las ondas sonoras, al sincronizarse perfectamente, se amplificaron mutuamente mediante el principio de interferencia constructiva, desencadenando una onda de choque cinético y acústico devastadora. El impacto golpeó al Techadon como un mazo invisible de 1000 toneladas. Aunque el titán logró mantenerse sobre sus pesados pies, su blindaje se agrietó y sus circuitos internos comenzaron a arrojar violentas chispas y humo negro. Gracias por existir, leyes de la física, pensó el pequeño alienígena con satisfacción táctica. Mientras tanto, en el otro flanco de la batalla. Alejen sus sucios engranajes de mi familia. Gritaron a coro los 2 clones de Ako-Ako que habían acudido al rescate, lanzando ráfagas sónicas para atraer la atención de los 2 Techadons que acorralaban a la pareja. Al lograr su objetivo, los 2 pequeños héroes se miraron y asintieron con sincronía mental. Se posicionaron a ambos lados de los enormes robots. Cámara de eco. En una fracción de segundo, se multiplicaron, rodeando completamente a las máquinas en un anillo cerrado de clones. Desataron un torrente sónico desde todos los ángulos. Las frecuencias acústicas rebotaron y se concentraron en el centro, aplastando los sensores acústicos y el balance giroscópico de los Techadons, que comenzaron a convulsionar y soltar cortocircuitos por la sobrecarga. Sin embargo, el triunfo fue efímero. En un despliegue de programación táctica adaptativa, los Techadons heridos activaron propulsores de emergencia, logrando derribar e inmovilizar a Gwen y a Kevin contra el asfalto quebrado con sus pesadas garras. Simultáneamente, los otros 3 colosos se abalanzaron sobre la formación de los Echoes, atrapando a los clones principales en un agarre de acero implacable que les impedía respirar o emitir sonido. «Ven», gritó Gwen, luchando inútilmente contra la masa del robot que la aplastaba. «Oigan, suéltenos, estúpidas figuras de acción gigantes», vociferaron los 3 clones de Ben, pataleando en el aire. Un aplauso lento y burlón resonó desde las sombras del callejón cercano. Eon emergió, caminando tranquilamente. «Maravilloso. Les agradezco profundamente a todos por ser la distracción perfecta. Mientras ustedes jugaban con mis peones, yo finalmente he logrado calibrar y completar mi dispositivo». «¿Y qué vas a hacer con él? ¿Destruirme? Igual que todas las docenas de veces que tú y otros villanos lo han intentado y han fracasado patéticamente?» Se burló el Ako-Ako central, tosiendo bajo la presión de la garra metálica. «Por más que adoraría saborear el momento de tu aniquilación física, he llegado a la conclusión de que hay una solución mucho más elegante, poética y definitiva para detener tu constante intromisión». Eon chasqueó los dedos, y un gigantesco aparato circular, parecido a un anillo de aceleración de partículas, fue arrastrado al centro de la calle por un mecanismo automático. «Verás, a través de mis viajes por el flujo temporal,
He sido testigo de incontables líneas de tiempo alternativas en las que luché contra los Tennyson y ese maldito reloj. La mirada tras el casco de Eon se desvió un segundo hacia Gwen, con un rastro de rencor antiguo, antes de volver a enfocarse en Ben. El pequeño clon de Hecho frunció el ceño interiormente. ¿Por qué Eon había usado el apellido de su familia en plural con tanto veneno? Empujó esa incógnita al fondo de su mente priorizando el peligro inminente. ¿Y eso qué significa? Escupió Ben con sorna. ¿Qué estás aceptando que sin importar a dónde o a cuándo vayas, siempre estaré ahí para patearte el trasero de una forma u otra? Ahí es exactamente donde tu limitada comprensión te falla, niño. He aprendido la dolorosa lección de que el multiverso, en su extraña e irritante arquitectura, no me permite matarte definitivamente en mi estado actual. Eon clavó su vista en el reloj de arena verde del pecho de Ben, recordando amargamente una humillante derrota en la línea temporal de Omniverse. Hecho ladeó la cabeza, genuinamente confundido por la confesión. Pero, dado que asesinarte resulta ser una imposibilidad cósmica por el momento, simplemente tendré que reubicarte. Eon digitó una secuencia en el panel de su muñeca. El enorme anillo metálico cobró vida con un rugido vibrante. En el interior del aro comenzó a arremolinarse una distorsión de colores líquidos e imposibles, un desgarro visible en el tejido mismo del espacio-tiempo que emitía un frío espectral. Me produce un inmenso placer y una catarsis profunda tener esta oportunidad, la de desterrarte, arrancarte de tu realidad y dejarte perdido para siempre en la inabarcable oscuridad del multiverso en expansión, sentenció Eon con frialdad. ¿Qué? Gritaron Gwen y Kevin al mismo tiempo, paralizados de horror. ¿Cómo es eso posible siquiera para ti? Cuestionó Gwen, forzando un escudo de maná contra el robot que la retenía, sus ojos abiertos de par en par. Tus poderes, tus artefactos. Creí que tu tecnología solo te permitía desplazarte linealmente a través del tiempo, no dimensiones. Eon soltó una carcajada seca que resonó bajo su casco. Ah, sí. Aún no he llegado a explicar la mejor parte de mi plan. Se giró lentamente hacia los clones de Ben y, con tono condescendiente, preguntó, ¿haces memoria, Tennyson? ¿Recuerdas esa fatídica y mediática entrevista que diste hace un par de años? El cerebro de Ben procesó la información a la velocidad del rayo. Una ola de pavor helado le recorrió la columna vertebral. Rogaba internamente estar equivocado, pero sabía exactamente a qué se refería. Sí, lo recuerdo, admitió el clon, apretando los dientes. Fue un espectáculo fascinante. Desapareciste en vivo, frente a las cámaras de la televisión nacional de todo el globo. Fue maravillosamente obvio para mí investigar las lecturas de energía residual de tu pequeño, Procans Interdimensional. ¿Qué diablos hiciste, Eon? Bramó Hecho. Ben sabía perfectamente que el villano estaba hablando del incidente en el que fue absorbido hacia la dimensión del planeta Tierra del joven generador Rex. Pero, ¿qué había ocurrido en su universo natal durante el tiempo que estuvo ausente? Mientras tú estabas jugueteando al otro lado de esa singularidad, haciendo quién sabe qué tonterías, decidí realizar un meticuloso trabajo de campo forense, explicó Eon, regodeándose en su propia genialidad. Ese pequeño destello de luz que te tragó dejó una firma única, un horizonte de eventos microscópico. Logré aislar y recolectar las partículas de energía exótica que fueron capaces de fracturar las fronteras infranqueables del multiverso. Al principio, intenté usar mi tecnología para sellar la anomalía antes de que pudieras regresar, pero las matemáticas eran inestables. Fue en ese preciso instante de frustración que tuve mi epifanía. Comprendí que esta era la llave maestra para deshacerme de ti de una vez por todas. Solo necesitaba paciencia. Esperar mi momento, recolectar la maquinaria adecuada y tejer esta trampa perfecta. Los tres clones de Hecho se retorcían desesperadamente, raspando la silicona de sus trajes contra el metal de los techadons, pero su diminuta anatomía no estaba diseñada para la fuerza bruta pura. El metal ni se inmutaba.
No me obligues a hacer algo de lo que vas a arrepentirte profundamente, Eon. Ríndete, apaga esa cosa ahora mismo, y tal vez considere no romperte todos los dientes a nivel ultrasónico, amenazó Ben, tratando de ocultar la desesperación en su tono de voz. Eon resopló, descartando la amenaza con un ademán. Una oferta tentadora, Tennyson, pero verdaderamente debo poner en marcha este experimento. El villano le dio la espalda a los héroes, concentrándose en el terminal para ejecutar los diagnósticos finales de pre-lanzamiento de la maquinaria. Era ahora o nunca. Los tres Echoes cautivos cruzaron miradas, comunicándose a través de su vínculo empático compartido. Asintieron simultáneamente, estableciendo el objetivo. 3, 2, 1. Echoes. Abrieron las bocas y desataron un grito sónico ensordecedor a quemarropa. Cada clon apuntó a un blanco estratégico, dos concentraron el torrente acústico directamente en los sensores auditivos y articulaciones del cuello de los Techadons que inmovilizaban a Gwen y Kevin. El tercer clon, con precisión quirúrgica, disparó un cono de sonido focalizado hacia Eon y la consola principal de control. ¡Ah! Berreó Eon, llevándose las manos a las sienes mientras sentía que su cráneo vibraba a punto de estallar. El dolor paralizante lo obligó a abandonar el panel de control y huir a tropezones buscando refugio fuera del rango de ataque. La sobrecarga acústica hizo que los delicados cristales de la consola comenzaran a fracturarse, chispas saltaron del tablero y, con un gemido electrónico descendente, el dispositivo de desgarro interdimensional detuvo su secuencia. El asalto sónico desorientó lo suficiente a los colosos robóticos. Gwen aprovechó la microscópica ventana de oportunidad, canalizó toda su frustración reprimida en una explosión de maná esférica que hizo volar a su captor, mientras Kevin, endureciendo sus puños hasta convertirlos en mazos de acero macizo, golpeó repetidamente el visor del Techadon sobre él hasta astillarlo y liberarse de su peso muerto. Sin embargo, los tres clones de Echo no tuvieron la misma suerte. Al intentar continuar su asalto sonoro para destruir a sus propios captores, las máquinas demostraron un macabro aprendizaje adaptativo en tiempo real. Para silenciar la amenaza de inmediato, los robots emplearon una táctica rudimentaria pero efectiva, introdujeron sus pesados y metálicos puños robóticos directamente en las brillantes bocas verdes de los Echoes, obstruyendo por completo la emisión de ondas. Asqueroso, e increíblemente efectivo, maldijo Ben internamente, sintiendo el frío metal bloqueando sus cuerdas vocales. Con la principal amenaza neutralizada por los robots, y con Gwen y Kevin apenas recuperándose y desorientados por el zumbido remanente, Eon sabía que la balanza se inclinaba en su contra. Tenía que forzar el resultado, sin importar las consecuencias. Cojeando y con un zumbido agudo en los oídos, se abalanzó hacia el panel de control destrozado. Arrancó una placa protectora y accionó violentamente la palanca de anulación manual, forzando la activación de los condensadores al máximo. «Te necesito fuera de mi universo ahora», rugió, escupiendo las palabras. El dispositivo volvió a encenderse con un aullido de turbina fuera de control, pero algo andaba catastróficamente mal. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo crítico. El vórtice de colores en el centro se volvió caótico y dentado. El campo de contención estaba fallando, el portal se había vuelto demasiado inestable y, en lugar de ser un simple túnel, comenzó a comportarse como un agujero negro incontrolable, generando un vacío gravitatorio que empezó a succionar los escombros sueltos, el polvo y el asfalto quebrado a su alrededor. La succión aumentaba exponencialmente con cada segundo que pasaba. Eon, aterrorizado por su propia creación y temiendo ser arrastrado a un destino incierto, dio un paso atrás. «Hasta nunca, Ben. Espero no verte jamás». Con un destello púrpura de sus habilidades cronocinéticas, Eon abandonó la línea de tiempo actual, huyendo cobardemente de la inminente catástrofe que acababa de desatar. La situación pasó de ser una emergencia a un escenario apocalíptico de clase Omega. La fuerza gravitatoria del portal desestabilizado arrancaba pedazos de los edificios colindantes.
Los techadons que sujetaban a Ben comenzaron a perder tracción, deslizándose centímetro a centímetro hacia las fauces de luz arremolinada. Ben tenía que liberarse, o terminaría siendo un trofeo en el multiverso junto con esa chatarra. Tomó una decisión desesperada. Nunca había intentado llevar al límite la mitosis biológica de los onosarianos de esta manera, pero las opciones se habían agotado. A pesar de tener los puños robóticos atascados en la boca, los 3 clones cerraron los ojos, concentrando hasta la última gota de energía vital y voluntad en su código genético. En un estallido de luz blanca cegadora, los 3 cuerpos originales se sobredividieron, explotando en más de 50 microclones de tamaño reducido en un solo instante, multiplicando su masa y desbordando la capacidad de agarre de las garras metálicas de los robots, obligándolos a soltarlos. Una vez liberados en el aire, el enjambre de clones desató una sinfonía de destrucción. Las ondas sónicas concéntricas barrieron la calle, destrozando la integridad estructural de los 3 techadons restantes y reduciendo sus gruesos blindajes a un montón de chatarra irreconocible. Sin embargo, en su desesperación por liberarse, los clones habían ignorado una variable letal: al multiplicarse estando en el aire, carecían de anclaje físico, y la atracción gravitacional del portal había alcanzado un nivel monstruoso, comparable al ojo de un huracán cósmico. El viento aullaba. Decenas de clones intentaron correr en dirección contraria, hundiendo sus pequeños pies en el asfalto, pero la fuerza de succión era tiránica, arrastrándolos hacia el vacío. En un esfuerzo desesperado por conservar masa y resistir, muchos comenzaron a reabsorberse unos a otros en plenos vuelos caóticos, reduciendo el número hasta que solo quedaron 5 clones de tamaño normal. Se aferraron instintivamente el uno al otro en una cadena humana vital. El clon que estaba a la cabeza de la línea logró enganchar sus diminutas manos a un grueso pilar de acero estructural expuesto en las ruinas del edificio de los plomeros. La tensión en los brazos del primer hecho era inmensa, todo el peso y la resistencia aerodinámica de los otros 4 recaía sobre él, mientras el vórtice rugía a sus espaldas intentando devorarlos. «Que alguien apague esta locura», gritaron los 5 clones en perfecta y aterrorizada sincronía, sus voces apagándose por el ruido ensordecedor del portal. El dolor físico y la interferencia dimensional de la anomalía perturbaban sus ondas cerebrales, impidiéndoles alcanzar la concentración necesaria para combinarse de nuevo en un solo ser. «Mis dedos están resbalando», chilló el clon número 5, colgado en el extremo final de la cadena, siendo sacudido como un trapo por los vientos huracanados, peligrosamente cerca de la distorsión lumínica. «Solo resistan un poco más. Gwen y Kevin deben estar buscando cómo apagarlo», le respondió a gritos el número 4, justo por encima de él en la línea. Pero el número 5 podía ver la cruda realidad. La tensión estaba deformando el metal del pilar y el número 1 apenas podía mantener el agarre. Sus pequeños pies patinaban sobre el asfalto suelto. Si la fuerza de arrastre continuaba, el metal cedería o los brazos del primer clon se dislocarían, enviándolos a los 5 al abismo dimensional, lo que significaría la muerte del original y el fin definitivo de Van Tennyson. El 5.º clon miró hacia atrás, viendo la lucha agónica de la cadena, y tomó la decisión más dura de su existencia. Levantó la vista hacia el clon número 4, con una calma que contrastaba con el caos. «Si no disminuimos el peso muerto, el metal va a ceder. Al menos uno de nosotros necesita sobrevivir a este infierno y llegar al altar. Tenemos que soltarnos», sentenció el número 5, con voz firme pero cargada de pesar. El clon número 4 abrió los ojos de par en par bajo sus audífonos, sintiendo un nudo en su inexistente estómago de silicona. ¿Perdiste la cabeza? No podemos hacer eso. No tenemos ni la más mínima idea de qué demonios hay del otro lado de esa singularidad. Podría ser antimateria pura. No podemos esperar a los demás, el pilar se está rompiendo y la atracción de gravedad es cada vez más fuerte», argumentó el 5, señalando el acero que comenzaba a gemir bajo la presión extrema. El 4 tragó saliva, o el equivalente sónico a hacerlo. La imagen del rostro lloroso de Julie al recibir la noticia de su muerte cruzó por su mente.
No quiero que Julie se convierta en viuda incluso antes de habernos casado, admitió el 4, bajando la mirada. Sé que voy a arrepentirme profundamente de esto, pero tienes razón. El original es la máxima prioridad del Omnitrix. Sigue mi iniciativa, ordenó el 5. En un movimiento sincronizado, ambos clones abrieron sus manos simultáneamente, soltándose del agarre del número 3. La drástica reducción de la carga permitió que el clon que lideraba la cadena, el número 1, pudiera reajustar su agarre en el pilar con firmeza, asegurando la supervivencia de los 3 restantes. Los 2 clones desprendidos volaron por el aire a una velocidad aterradora, succionados directamente hacia el ojo del huracán dimensional. El 5 le dedicó una mirada intensa al 4, y ambos compartieron un último y sombrío asentimiento táctico. Al unísono, abrieron sus mandíbulas y canalizaron la totalidad de su reserva energética en un ataque sónico masivo, concentrado en un superdenso directo al inestable anillo metálico de la máquina. El impacto acústico reventó los moduladores de campo del dispositivo, la estructura de acero se combó y los núcleos de poder estallaron en una lluvia de chispas. La colosal grieta cósmica comenzó a cerrarse sobre sí misma, encogiéndose lentamente como un ojo cansado, aunque la succión gravitatoria final de las energías remanentes aún tiraba fuertemente de ellos hacia el punto de fuga. Con un poco de suerte, te veré al otro lado entero. Cuídate la espalda allá afuera, dijo el número 5, llevándose 2 dedos a la frente en un improvisado saludo militar, justo cuando sus pies tocaban el horizonte de eventos. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta encontramos el camino de regreso a casa a tiempo para la boda, replicó el número 4 con una sonrisa torcida, intentando ocultar su terror. Ambos se miraron con camaradería cómplice por última vez, antes de ser envueltos y engullidos por completo por el destello cegador de la fractura en el tejido del espacio. Segundos después, con un crujido sordo, el desgarro interdimensional colapsó sobre sí mismo, desapareciendo como si nunca hubiera existido. El viento cesó abruptamente. El silencio sepulcral descendió sobre la calle devastada, solo interrumpido por el chisporroteo de la maquinaria calcinada y los quejidos del metal enfriándose. El clon de hecho que lideraba, ahora el indiscutible original, sintió que el letal tirón desaparecía de su espalda. Exhausto, soltó el pilar al que se aferraba y cayó de rodillas al suelo. Con la perturbación espacial desvanecida, los 2 clones restantes pudieron fusionarse de vuelta en él en un destello de luz, unificando sus recuerdos y el trauma reciente. Gwen y Kevin, magullados y cubiertos de hollín, salieron de entre los escombros de la fachada de los plomeros. Se acercaron corriendo hacia Ben, observando con consternación las montañas de chatarra robótica y los restos humeantes de la máquina temporal de Eon. ¿Qué pasó aquí, Ben? ¿Dónde está la anomalía?, preguntó Gwen con la respiración entrecortada, arrodillándose junto a su primo y escaneándolo con magia para comprobar que estuviera a salvo. Hecho no respondió de inmediato. Levantó una temblorosa mano y presionó el brillante símbolo de su pecho. La luz esmeralda bañó el callejón por última vez en la noche, y Ben recuperó su forma humana. Su rostro, en lugar del característico alivio post-batalla, mostraba una expresión sombría, cargada de un pesado sentimiento de culpa y pérdida. Su respiración era superficial. La succión del portal era demasiado masiva, Gwen. No podíamos concentrarnos para recombinarnos, y el pilar no iba a soportar el peso de los 5, explicó Ben, con la mirada vacía fija en las cenizas del aparato, con la voz apenas por encima de un susurro roto. 2 de mis clones, 2 partes de mi propia conciencia, tomaron la decisión de soltarse voluntariamente. Se sacrificaron y cayeron a esa grieta para que uno de nosotros, para que yo, pudiera vivir. El héroe del universo se dejó caer sentado sobre los escombros, intentando absorber desesperadamente el peso de los horrores y los actos heroicos de esa noche. Gwen sintió un nudo en la garganta. Entendía la extraña biología de los onosarianos, sabía que los clones no siempre compartían un destino lineal, pero seguía siendo una parte del alma y la mente de su primo la que se había perdido en lo desconocido. Se sentó a su lado, pasando un brazo protector por sus hombros, atrayéndolo hacia ella.
Ven, mírame. Podemos y lloraremos por esta pérdida más tarde, te lo prometo. Pero no permitas que su sacrificio haya sido en vano quedándote aquí derrotado. El mundo sigue girando, y tú, aún tienes que escuchar la respuesta de Julie a la pregunta más importante de tu vida. Ante la mención del nombre de Julie, una chispa de luz regresó a los opacos ojos verdes de Ben. Levantó el rostro, recordando la promesa que había dejado suspendida en el aire minutos antes. Asintió lentamente, reuniendo sus fuerzas, y se puso de pie, ayudado por su prima. Juntos, en silencio, comenzaron a caminar de regreso por las calles destrozadas hacia el torneo de tenis para encontrar a su novia. Kevin, por su parte, le puso una mano firme y consoladora en el hombro libre. Tranquilo, viejo. Conociéndote y conociéndolos a ellos, estoy seguro de que donde quiera que hayan ido a parar esos clones, estarán pateando traseros y estarán en un lugar mucho mejor. En algún otro lugar del multiverso. Lejos. Inmensamente lejos de Beechwood, en una realidad donde las estrellas brillaban con un tinte extraño. Hecho abrió los ojos de golpe, su sensor óptico parpadeando confundido. Lo primero que registró su sistema nervioso de silicona fue el feroz aullido del viento golpeando directamente contra su rostro, acompañado de una caída de temperatura extrema. Al enfocar la vista hacia abajo, el pánico lo invadió, no estaba cayendo hacia un portal, sino desde la estratosfera de un planeta completamente desconocido, atravesando las nubes a velocidad terminal. ¡Oh, cielos! ¿Qué demonios? Intentó gritar el diminuto alienígena, pero el viento le robó las palabras de la boca. Con el suelo acercándose a una velocidad vertiginosa y la fricción del aire calentando su traje, no tenía tiempo para pensar. Instintivamente, alzó su pequeña mano y golpeó con fuerza desesperada el símbolo del Omnitrix en su vientre. La salvadora luz esmeralda destelló en el cielo nocturno. La masa se expandió drásticamente en milisegundos. El frágil cuerpo sónico fue reemplazado por un alienígena ancho, corpulento y pesado. Estaba cubierto por placas de armadura natural de un tono amarillo brillante dispuestas estratégicamente sobre su ancha espalda, enormes hombros y robustos brazos. El resto de su anatomía era de un blanco pálido, y poseía poderosas garras romas de 4 dedos en cada mano. Era Cannonbolt. Sin dudar un segundo, encogió sus extremidades y cabeza bajo las corazas protectoras, cerrándose en una esfera acorazada perfecta e indestructible, justo antes del impacto. ¡Crash! La esfera amarilla colisionó como un meteorito contra la corteza terrestre, creando un cráter humeante de 5 metros de diámetro, arrancando tierra y rocas y esparciéndolas en todas direcciones por la pura fuerza cinética. Lentamente, en el fondo del agujero abrasado, la gruesa armadura amarilla se desenrolló en un resplandor verde. Ben, de vuelta en su frágil forma humana, yacía esparcido sobre la tierra quemada, tosiendo el polvo levantado. Llevó una mano a su adolorida espalda y gimió débilmente hacia el cielo alienígena. ¡Auch! Eso va a dejar una marca enorme mañana. Entradas analíticas de ADN del Omnitrix. Nombre, XLR8. O especie, ¿quiénes eran? O mundo natal, Kinet. O poderes y habilidades, los Kineselerans poseen una biología altamente evolutiva que se ha adaptado magistralmente a las violentas tormentas de energía cinética naturales de su planeta natal. Tienen la asombrosa capacidad de manipular la fricción ambiental a un nivel subatómico para alcanzar velocidades incalculables. En su estado de aceleración máxima, pueden moverse tan rápido que el tiempo mismo parece detenerse a su alrededor. Hasta la fecha, el Omnitrix no ha logrado registrar un límite máximo de su velocidad tope. Esta celeridad extrema no es solo física, su neurología les permite pensar, procesar información, actuar y reaccionar a la misma velocidad vertiginosa. En combate, canalizan la fuerza generada por su inercia para asestar ataques devastadores, como ráfagas de patadas que rompen la barrera del sonido o estocadas precisas usando la increíble dureza de sus garras.
Además de su abrumadora rapidez, la especie ostenta niveles sobrehumanos de agilidad, capacidad de salto, reflejos felinos, recuperación celular acelerada, fuerza cinética, destreza fina y durabilidad contra el roce. Físicamente, están armados con garras afiladas tipo bisturí y una cola prensil pesada para mantener el equilibrio giroscópico a altas velocidades. Poseen la tracción suficiente para correr en ángulos de 90 grados sobre paredes verticales, desplazarse sin hundirse sobre superficies líquidas y generar vórtices de viento destructivos corriendo en círculos concéntricos. Nombre: diamante, Diamonhead. O especie: Petrosapien. O mundo natal: Petropia. O poderes y habilidades: los Petrosapiens son una forma de vida basada en el silicio, compuestos casi en su totalidad por cristales orgánicos hiperduraderos, de una dureza muy superior a la del diamante terrestre convencional. Poseen una habilidad inherente para manipular la estructura atómica de su propia fisiología a voluntad, lo que les permite alterar su masa, regenerar extremidades amputadas y dar forma a toda clase de cristales que generan desde su cuerpo, creando escudos impenetrables o armas cortopunzantes. Al ser, en esencia, prismas vivientes de enorme tamaño, los Petrosapiens ostentan una defensa energética impecable, pueden refractar fotones y reflectar armamento basado en haces de energía, como láseres militares, canalizando el calor abrasador a través de la matriz cristalina de sus cuerpos y proyectándolo con violencia de vuelta a su punto de origen sin sufrir daño. Gracias a la extrema densidad natural del cristal petropiano, su resistencia ante impactos físicos contundentes y explosiones es legendaria en la galaxia. Además, su composición inorgánica de cristal orgánico los hace biológicamente inmunes al envejecimiento celular estándar, otorgándoles una longevidad indefinida. Nombre: hecho. O especie: Sonosariano. O mundo natal: Sonosaria. O poderes y habilidades: los sonosarianos son criaturas diminutas, de color blanco pálido, cuyos organismos funcionan como verdaderos amplificadores vivientes de alta tecnología orgánica. Técnicamente, son entidades compuestas enteramente de ondas sónicas vivas, contenidas de forma segura dentro de un resistente traje aislante de silicio maleable que les da forma física corpórea. Su principal mecanismo de ataque y defensa radica en su capacidad para emitir gritos sónicos devastadores desde la cavidad bucal. Estos ataques vocales son altamente regulables, pudiendo fluctuar desde frecuencias apenas audibles hasta ondas ultrasónicas capaces de pulverizar acero estructural o sobrecargar maquinaria militar. Comparten ciertas similitudes con la especie Sprison, como Ditto, en el sentido de que los sonosarianos pueden duplicarse a sí mismos mediante mitosis rápida. Sin embargo, su ventaja evolutiva radica en que los clones generados no están vinculados neuronal ni biológicamente de ninguna manera entre sí. Esto significa que grupos enteros de copias pueden ser masacrados o noqueados sin que el original u otros clones sufran daño colateral alguno. Sus potentes cuerdas vocales orgánicas también les permiten emplear los gritos para tareas de ecolocalización precisa en la oscuridad absoluta. Nombre: Cannonbolt. O especie: Pelarota arburiano. O mundo natal: Arburia, lamentablemente destruido. O poderes y habilidades: los pelarotas arburianos poseen la notable fisiología defensiva que les permite encoger sus extremidades y enrollarse sobre sí mismos, fusionando las gruesas placas blindadas de su lomo y brazos para convertirse en una esfera biomecánica compacta. En este estado, actúan como una rueda motorizada imparable, pueden rodar a velocidades extremas por casi cualquier terreno, rebotar estratégicamente en superficies sólidas y crear embestidas cinéticas como proyectiles pesados. Esta coraza exterior amarilla, rica en minerales alienígenas, es insondablemente resistente a daños y traumatismos contundentes. Incluso dentro de la esfera oscilante a máxima velocidad, los pelarotas mantienen un sentido del equilibrio absoluto debido a un oído interno altamente especializado. Su morfología flexible les permite albergar y proteger objetos bastante grandes, incluso personas, dentro del hueco de su forma esferoide antes de rodar. La gruesa coraza de un pelarota arburiano es biológicamente ignífuga, resistente a ácidos de grado industrial y posee una reflectividad natural que desvía láseres ligeros.
La máxima demostración de su durabilidad es su capacidad de reingreso atmosférico. Un pelarota enrollado puede sobrevivir el impacto y la fricción infernal de una caída libre desde la órbita baja del espacio exterior hasta la corteza terrestre, sufriendo apenas cantidades menores de dolor en el aterrizaje. En combate cuerpo a cuerpo, pueden rodar en patrones circulares cerrados para aplastar a los enemigos cercanos, comprimiendo fuertemente el aire en el centro y liberando la presión contenida para generar una onda expansiva o explosión sónica a corta distancia. Además, utilizando su gran masa, pueden dejarse caer en seco sobre el suelo para provocar terremotos localizados, ondas de choque sísmicas, o girar vertiginosamente sobre su propio eje en un punto fijo para generar tornados en miniatura por el arrastre aerodinámico. Capítulo 2. Llegada. Tierra 16C. 1636 Est. El lodo húmedo y el olor a musgo estancado llenaban el ambiente. Despierta, Tennyson, ordenó una voz carente de emoción. El adulto se removió con torpeza sobre la tierra húmeda, murmurando entre sueños. No, mamá, no quiero ir a la escuela hoy. Quiero quedarme en casa y hornear galletas contigo, balbuceó Ben, apretando los ojos. Ah. Benjamin K. Tennyson, despierta en este mismo instante. Ladró la voz, ahora cargada de una profunda irritación. Ben se incorporó de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la respiración agitada. Un suspiro de alivio resonó en el aire silencioso del pantano. Finalmente. El portador del Omnitrix escaneó los oscuros árboles a su alrededor, buscando el origen del sonido, pero estaba completamente solo. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás? Exigió saber, poniéndose en guardia. Fui yo, respondió la voz con sequedad. Ben bajó la mirada hacia su muñeca izquierda, frunciendo el ceño con profunda confusión. ¿Qué? De pronto, la placa frontal del Omnitrix se deslizó con un suave chasquido mecánico. Un haz de luz esmeralda se proyectó hacia arriba, materializando el holograma detallado de un pequeño ser anfibio. He estado intentando sacarte de tu letargo durante casi una hora, reprochó la figura brillante. Ben arqueó una ceja, incrédulo. ¿Asmut? ¿Qué diablos haces tú aquí? No soy Asmut. Soy la inteligencia artificial de 10ª generación diseñada por él para gestionar el Omnitrix. ¿Quién crees que toma el piloto automático cuando estás indispuesto, como cuando tú y tu brazo terminan perdidos en dimensiones separadas? Ben tosió en su puño, genuinamente avergonzado al recordar aquella extraña aventura. Entiendo tu punto. Julie me mencionó que mi mano se movía por su cuenta, pero no le había dado mucha importancia hasta ahora. Me sorprende ver una IA tan compleja aquí además de un ICE. El Omnitrix utiliza computación cuántica de vanguardia para analizar el ADN almacenado y monitorear tus signos vitales. El primer pensador jamás confiaría en una IA que no hubiera forjado él mismo. Para simplificar las cosas, puedes llamarme Asmut, ya que basó mi red neuronal en su propia mente. Ben rodó los ojos. Ese tono condescendiente lo dice todo. Entonces, ¿por qué te apareces hasta ahora? Nunca antes te habías manifestado. No poseía la autorización de los protocolos primarios hasta este momento. Históricamente, las cosas tienden a terminar en desastre cada vez que pierdes la conexión con la base de datos de Primus, así que se me permite intervenir en este tipo de contingencias extremas, explicó el holograma. Bueno, eso es un alivio, porque estoy bastante perdido sobre qué pasó, admitió el héroe. La IA de Asmut soltó un suspiro de pesadez holográfica. ¿En qué lío te metiste esta vez? Ben procedió a relatarle los caóticos eventos y la anomalía dimensional antes de su accidentada llegada. Ya veo. Así que eres uno de los clones onosarianos. Fascinante. ¿Fascinante? ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Ben, sintiendo un nudo en el estómago.
¿Recuerdas cuando te dividiste usando el ADN sonosariano hace un tiempo atrás? Sí, claro. Terminé causando un desastre en mi vida personal porque cada clon desarrolló facetas extremas de mi propia personalidad. Tras ese incidente, fui programado para mitigar los efectos secundarios neurológicos. En este momento, tu estado mental y personalidad deberían ser idénticos a los del original al momento de la división, aseguró la IA. Bueno, eso suena reconfortante. Si logramos encontrar la forma de volver a casa, ¿podremos recombinarnos sin problemas? La figura de luz parpadeó. No estaría tan seguro de ello. ¿Por qué no? El tono de Ben subió una octava, reflejando su creciente ansiedad. ¿Sabes cómo se reproducen exactamente los sonosarianos, Tennyson? Ben intentó recordar los datos anatómicos de Ako Ako. ¿No es la especie solo sonido viviente contenido en un traje de silicona? Exactamente. Cuando los clones sonosarianos se separan por periodos prolongados y se corta la retroalimentación, sus ondas cerebrales se desincronizan irreparablemente. El clon desarrolla una conciencia distinta y permanente. Es un método natural de reproducción biológica. El silencio cayó sobre el pantano mientras Ben asimilaba la magnitud de esas palabras. Entonces, si no regreso a casa pronto, jamás podré volver a ser parte de él. Ya no soy una extensión, soy yo, murmuró, sintiendo el peso de su nueva individualidad. El holograma asintió levemente. Esa es la evaluación correcta. Ben exhaló un largo suspiro, dejando que la tensión y el miedo inicial abandonaran sus hombros. Esbozó una media sonrisa resignada. Bueno, no está tan mal. Yo estoy vivo. Él está vivo. Definitivamente no es lo peor que me ha pasado. La IA de Asmut mostró un atisbo de sonrisa. Me complace ver tal nivel de optimismo dadas nuestras circunstancias actuales. Ben se encogió de hombros, limpiándose el lodo de la chaqueta. Después de recrear el universo entero y lidiar con el multiverso un par de veces, estas cosas ya no me quitan el sueño. Un Ben sigue con mi familia y con Julia ya en casa. En cuanto a nosotros, sinceramente esperaba que nos desvaneciéramos en la nada al cruzar el portal. Considerando la alternativa, es un trato justo. Además, Serena y Bellicus todavía deben estar discutiendo en la fila mental de Alien Axe, y no tengo ganas de hablar con paredes de ladrillo para saltarme su turno, bromeó Ben, estirando los músculos. Probablemente debería empezar a buscar civilización. Solo espero no haber caído en algún planeta que siga estancado en la Edad Media. En efecto, creo que puedo ser de utilidad en ese aspecto. El holograma desapareció temporalmente y el reloj emitió un agudo pitido de radar. Ben arqueó una ceja. ¿Qué fue eso? Estoy interceptando señales de radio AM de largo alcance. A juzgar por el contenido primitivo de las transmisiones, nos encontramos en una tierra paralela del siglo XXI. Ben dejó escapar un enorme suspiro de alivio, mirando al cielo. Gracias a Dios. Realmente aprecio la plomería moderna y el Internet de alta velocidad. Tras triangular múltiples fuentes, parece haber un asentamiento urbano a pocos kilómetros al norte. Considerando lo que he captado en las frecuencias de radio, desaconsejo encarecidamente volar o generar un espectáculo que alarme a los habitantes locales, advirtió la IA, proyectando una flecha direccional. Como nota al margen, estoy detectando una firma orgánica sumamente inusual en este pantano. Te sugiero limitarte a transformaciones terrestres para tu desplazamiento. Ben asintió, agradecido. Entendido. Gracias por la asistencia. Es mi función principal supervisar tu desarrollo y supervivencia en ausencia del primer pensador. Llámame si requieres más datos. La interfaz holográfica se apagó, dejando a Ben en la penumbra del humedal. Dado que vamos a cruzar un pantano infestado, sé exactamente quién es el indicado para el trabajo, pensó con una sonrisa confiada.
Giró el dial del reloj hasta encontrar la silueta adecuada y presionó el núcleo con fuerza. Un destello esmeralda iluminó los árboles retorcidos y en su lugar se irguió una imponente criatura humanoide de aspecto vegetal, con un cuerpo robusto de colores verde y negro, coronado por pétalos rojos y amarillos que simulaban llamas. Fuego pantanoso. Rugió, sintiendo el poder fluir por sus venas de savia. Tomen eso, malditos mosquitos de humedad, pensó con satisfacción. Va a ser una caminata muy larga. Activar bloqueo de forma de vida. Una voz robótica resonó desde el símbolo en su pecho, bloqueo de forma de vida, activado. El alienígena se abrió paso entre la maleza. Será mejor que me ponga en marcha. 2014 Est. Horas más tarde, en el corazón del humedal, Fuego Pantanoso dejó escapar un gruñido gutural. Cielos, ¿qué tan inmenso es este lugar? Tras apartar violentamente una densa cortina de lianas espinosas, llegó a un pequeño claro. Cerca de las aguas estancadas, bajo la luz de la luna, se erigía una extraña cabaña tejida casi por completo con raíces, troncos y plantas vivas. Murmuró, deteniéndose en seco. Fuego Pantanoso se acercó a la estructura con absoluta cautela. Su primer pensamiento lógico fue que pertenecía a algún ermitaño de los pantanos, pero un extraño zumbido instintivo en su mente le advertía que el lugar en sí mismo parecía estar respirando. Decidió confiar en ese sexto sentido botánico y mantener su forma actual. Se encogió de hombros y golpeó la puerta de madera petrificada con sus nudillos gruesos. «Hola. ¿Hay alguien en casa?», llamó, pero solo el croar de las ranas le respondió. Pasó un minuto entero sin movimiento. «Supongo que no hay nadie». «¿Quién anda ahí?», retumbó una voz profunda, antigua y gutural desde la esquina exterior de la cabaña. Ben giró de inmediato. Una imponente figura sombría emergió lentamente de la oscuridad de los árboles, adentrándose en su línea de visión. El héroe dio un paso atrás, genuinamente sorprendido por lo que tenía enfrente. Era una criatura humanoide mucho más grande y corpulenta que un hombre promedio, guardando una asombrosa y perturbadora similitud física con Fuego Pantanoso. Todo su cuerpo estaba intrincadamente tejido con enredaderas gruesas, hojas marchitas, cortezas y musgo húmedo. Dos ojos rojos, que brillaban en la oscuridad como brasas a punto de extinguirse, observaban al héroe alienígena con una profunda cautela. «¿Qué buscas en este lugar?», preguntó el gigante de Flora, su voz resonando como madera crujiendo. Docenas de preguntas inundaron la mente del héroe. ¿Es otro alienígena? ¿Es hostil? ¿Acaso las plantas mutantes también habitan esta tierra? Fuego Pantanoso tosió débilmente para intentar romper el hielo y calmar la tensión del ambiente. «Tranquilo, viejo. No busco problemas. Me llamo Fuego Pantanoso. Solo estoy de paso por tu territorio». La criatura examinó a Fuego Pantanoso de pies a cabeza con escrutinio antes de levantar lentamente su pesada mano izquierda. Un suave y cálido resplandor verde emanó de su palma. De repente, Fuego Pantanoso sintió una ola de tranquilidad reconfortante bañando su mente y su cuerpo botánico, como si la naturaleza misma lo estuviera abrazando. La luz se atenuó lentamente, y el otro hombre planta pareció satisfecho con lo que sea que haya percibido. «Muy bien. Puedes llamarme Alec. El verde parece confirmar que tus palabras son genuinas y no albergas malicia», sentenció. «El verde», pensó Ben, intrigado. Gracias, supongo. Oye, solo para confirmar, hay una ciudad humana hacia el norte, ¿verdad? ¿Por qué lo preguntas? Las ciudades de asfalto y humo no son un lugar adecuado para seres como nosotros. Tengo asuntos pendientes que resolver allí. Digamos que, no siempre luzco tan verde y frondoso, explicó Fuego Pantanoso, rascándose la cabeza. Alec desvió su intensa mirada roja hacia el cielo nocturno, evaluando las sombras. Se está haciendo tarde.
Aunque alguien con tu vitalidad no debería tener problemas físicos para continuar la marcha nocturna bajo circunstancias normales, te recomendaría encarecidamente no hacerlo. Fuego Pantanoso detuvo su avance hacia el norte. ¿Por qué? ¿Qué pasa allá afuera? Los espíritus malévolos y las entidades en pena se vuelven mucho más audaces y activos al caer la noche en estas tierras, advirtió Alec con solemnidad. Fuego Pantanoso parpadeó un par de veces, incrédulo. Espera. ¿Me estás diciendo que este pantano está embrujado? Ante el lento asentimiento de Alec, Ben dejó caer la cabeza hacia atrás y soltó un quejido de pura frustración. Maldición. Magia oscura y fantasmas, otra vez no. Notando la resignación en la postura del alienígena, Alec se dio la vuelta y caminó pesadamente hacia un pequeño campamento junto a su cabaña. El perímetro inmediato alrededor de mi hogar está protegido contra esas presencias. El verde te concede permiso para refugiarte aquí esta noche. Ven, presiento que tenemos mucho de qué hablar. El héroe soltó un suspiro derrotado, sabiendo que no era rival para lo sobrenatural sin Gwen cerca, y lo siguió en silencio. 22:13 Est. Ambos gigantes vegetales se sentaron alrededor de una cálida fogata, asando pacientemente la carne de un caimán que habían cazado más temprano. Para sorpresa de Ben, parecía que Alec también conservaba necesidades o características carnívoras cuando la supervivencia lo requería. Comieron durante un largo rato en un silencio algo incómodo, hasta que Ben decidió que ya era suficiente misterio. Entonces, yendo al grano, ¿qué eres exactamente?, preguntó, dándole un mordisco a su ración. Alec frunció su ceño de corteza. ¿A qué te refieres? ¿Acaso no compartimos el mismo origen y naturaleza? Fuego Pantanoso arqueó una ceja inexistente. ¿Quieres decir que tú también eres un alienígena de otro sistema solar? Ahora fue el turno de Alec para mostrar una profunda confusión. ¿Un alienígena? No. Yo soy un producto directo de estos mismos pantanos. ¿Tú eres un ser de las estrellas, entonces? Ben pudo sentir cómo la incomodidad en el aire se volvía casi palpable. Bueno, sí. ¿Vengo en son de paz? J.E. Soltó una risa nerviosa. Alec lo escudriñó de arriba a abajo, intentando procesar la información y leer sus intenciones. Ya veo. Así que eres como ese Superman o el sujeto marciano, pero con fisiología de planta. Fuego Pantanoso sacudió la cabeza, sorprendido por los nombres. Un momento. Hay otros alienígenas públicos en esta tierra, y uno de ellos es un marciano literal. En efecto. Puede que no esté tan conectado con el mundo de los hombres como solía estarlo, pero aún escucho los susurros y las noticias a través de la red del verde cuando ocurren eventos de magnitud global. Incluso, un extraño vestido de azul se deja caer por aquí de vez en cuando para intercambiar historias y advertencias. A veces, tengo la firme sospecha de que ese hombre sabe muchísimo más sobre el cosmos de lo que aparenta, relató Alec, removiendo las brasas con un palo. Fuego Pantanoso se encogió de hombros. Si ese es el panorama, supongo que cruzarte con alguien como yo no es el mayor choque de tu vida. Sorprende un poco, lo admito. Pero me genera una curiosidad genuina saber cómo fue que llegaste a existir. La especie a la que pertenece este cuerpo proviene de un planeta llamado Metanos, donde la vida vegetal evolucionó naturalmente hasta alcanzar la sapiencia y formar civilizaciones, explicó Ben, aclarando que esa era la historia de la raza, pero no necesariamente su origen personal. ¿Te ocurrió algo similar a ti? Lamentablemente, mi especie no tuvo eones para evolucionar. Por lo que he logrado reconstruir, yo solía ser un humano ordinario. Un hombre que dedicó su vida a estudiar la botánica de estos mismos pantanos. No recuerdo con exactitud los detalles del evento que me condenó, pero hubo un accidente catastrófico, y como resultado, aquí estoy, concluyó Alec, su voz tiñéndose de melancolía. Vaya,
Es así que es una historia de origen trágica digna de un cómic, pensó Ben con empatía. Lamento mucho escuchar eso, viejo. Debe haber sido un infierno despertar y tener que adaptarte a una biología completamente nueva. Ben no estaba seguro de qué más decir para consolar a un hombre atrapado en un cuerpo de musgo. Alec descartó la compasión con un suave ademán de su mano. No te preocupes por mí. Hice las paces con mi nueva y extraña existencia hace ya bastante tiempo. El verde me brinda consuelo constante, me guía y me da un propósito. He querido preguntarte eso desde que llegué. ¿Qué es exactamente ese verde que mencionas con tanta devoción? Es la fuerza primordial y consciente que creó y sostiene toda la vida vegetal en este mundo. Rodea a todas las plantas, las nutre y entrelaza a seres como nosotros en una red infinita. Fluye dentro de mí. De hecho, puedo sentir un eco de su poder resonando dentro de ti también. Fuego Pantanoso se llevó una mano al pecho, impresionado. Así que eso fue lo que hizo cuando levantó la mano antes. Cielos. Eso suena intenso. Estoy familiarizado con el concepto de la energía vital general en mi universo, pero esto es definitivamente algo mucho más profundo y especializado. Como un hombre que alguna vez creyó ciegamente en la ciencia empírica, te aseguro que este es un aspecto del mundo que jamás en mis sueños más salvajes esperé que fuera real, admitió Alec. Fuego Pantanoso se quedó pensativo, frotándose la barbilla botánica, antes de sugerir una idea. Si no te molesta, creo que conozco a alguien que podría arrojarnos un poco de luz científica y ayudarnos a entender todo este misterio místico. Alec ladeó la cabeza, dudando. Dudo sinceramente que alguien en la Tierra, además del extraño, tenga la sabiduría para elaborar sobre esto. El alienígena sonrió con picardía. Lo bueno es que este sujeto en particular no es de la Tierra. Ben levantó su muñeca. Oye, Asmut, creo que acabo de encontrar un misterio biológico que definitivamente vas a querer analizar. El holograma esmeralda de Asmut brotó nuevamente del Omnitrix. Sí, que parece ser él, la IA se interrumpió abruptamente al enfocar sus sensores en Alec. Ya veo. Vida vegetal sentiente y biológicamente compleja nativa de la Tierra. Fascinante. Habría apostado mis circuitos a que este planeta era demasiado joven e inestable para progresar hasta este pico de ramificación evolutiva. Alec parpadeó, perplejo ante el pequeño fantasma verde. ¿Quién y qué es él exactamente? Fuego Pantanoso hizo una pausa, buscando la forma más sencilla de explicarlo, y se encogió de hombros. Es una especie de guía holográfico avanzado. Técnicamente es la copia mental del ser más inteligente de 5 galaxias, así que te sugiero no juzgarlo por su tamaño antes de conocerlo. Alec continuó escudriñando al pequeño ser con forma de rana. Comprendo. Le ruego que perdone a este antiguo científico por mostrarse escéptico ante las verdaderas capacidades de la vida extraterrestre. Un escáner de luz amarilla en forma de abanico barrió el cuerpo de Alec. Asmut se llevó una mano a la barbilla, procesando los datos. No serías la primera forma de vida basada en carbono en dudar de mi intelecto. Curioso. Basado en mi análisis cuántico preliminar, he catalogado firmas energéticas similares a ti en el pasado. ¿Lo has hecho? Preguntaron Alec y Fuego Pantanoso al mismo tiempo, genuinamente sorprendidos. Asmut rodó los ojos holográficos con exasperación. Si alguna vez prestaras atención a mis debates teóricos con el profesor Paradox, Tennyson, lo recordarías perfectamente. Discutimos extensamente sobre la existencia de fuerzas, conceptos y entidades extradimensionales superiores tras tu caótico encuentro con los Nalgians y la raza contumelia, reprendió la IA. En cualquier caso, los resultados son claros. Tú, Alec, no eres una forma de vida que haya evolucionado naturalmente a través de la selección darwiniana, como lo es Fuego Pantanoso. Por el contrario, tu existencia física actual es el avatar o subproducto de una fuerza metafísica mucho mayor. El verde, susurró Alec, con reverencia. Asmut asintió sabiamente.
Si esa es la nomenclatura que prefieres usar, sí. Los hombros de Fuego Pantanoso cayeron por la confusión técnica. Lo siento, genio, pero me perdiste en extradimensional. Tradúcemelo al español. El primer pensador exhaló aire virtual. Para que tu primitivo cerebro lo entienda, la fuerza superior a la que me refiero opera bajo principios sumamente similares a los del maná. La confusión de Alec ante la situación escaló aún más, frunciendo profundamente el ceño. ¿Maná? Fuego Pantanoso decidió intervenir para aclarar las cosas. Para nosotros, el maná es la energía pura de la vida. Es la chispa que fluye a través de todos los seres vivos y objetos orgánicos del universo, originándose y concentrándose en una dimensión paralela mágica. Suena como si fuera una versión universal e ilimitada de ese verde que tú mencionaste. Alex se miró las grandes manos cubiertas de musgo y luego contempló la inmensidad del pantano que lo rodeaba. Esa es una teoría fascinante y hermosa, pero no explica por qué yo sufrí esta metamorfosis. Asmut asintió. El maná, y muy probablemente esa red que llamas el verde, son aspectos fundamentales e invisibles que sostienen el tejido de tu universo, operando a la par de las fuerzas nucleares fuertes y la gravedad. Sin embargo, las ecuaciones siempre se vuelven incalculablemente complejas cuando interviene el factor de la vida, sea consciente o no. Dime, Alec, desde tu perspectiva, ¿qué significa realmente estar vivo? Desde un punto de vista puramente biológico y clínico, la vida es el estado de la materia que procesa energía, actúa sobre su entorno, reacciona a los estímulos externos, evalúa variables para la supervivencia y, finalmente, evoluciona mediante el crecimiento y la reproducción, respondió el antiguo botánico. Una definición del libro de texto bastante aceptable, Alec. Pero la diferencia crucial, el salto cuántico entre la simple biología y la verdadera existencia, es que la vida superior posee un desarrollo físico acoplado a un desarrollo consciente, corrigió Asmut. Fuego Pantanoso levantó ambas manos, pidiendo una pausa. Espera un segundo. ¿Nos estás diciendo que existe una especie de superconciencia metafísica gigante formada por todas las plantas del planeta? Exactamente, afirmó Asmut, girándose hacia el gigante de Flora. Y esta colosal conciencia superior te evaluó y determinó que tu existencia continuada, en esta forma específica, era absolutamente vital y necesaria para asegurar su propia supervivencia a largo plazo. Los hombros de Alex se hundieron bajo el peso de esa revelación cósmica. Pero, ¿por qué tuvo que elegirme a mí, de entre todas las personas? Yo solo era un hombre de ciencia, un investigador de campo. Habría esperado que un chamán ancestral o un gurú espiritual fuera un avatar mucho más digno para esta carga. Incluso el extraño, con todo su poder, fue incapaz de darme consuelo o respuestas al respecto. Lamentablemente, mi base de datos no es omnisciente en asuntos espirituales de tu dimensión. No puedo responder a esa incógnita existencial, replicó Asmut. Se giró hacia Ben con una mirada evaluadora. Asumo que tu instinto de héroe puede manejar la situación a partir de aquí. Y con un chasquido, el holograma se desvaneció, regresando a sus infinitas rutinas de mantenimiento dentro del Omnitrix. Ben tomó la palabra, acercándose a Alec. Mira, este verde debió ver algo verdaderamente especial y noble en ti antes de que murieras. Según lo que me contaste, recibes vibraciones, sentimientos y advertencias de él. ¿Has sentido algo relacionado con un objetivo mayor o una misión inminente? Alex se dejó caer pesadamente sobre un tronco, luciendo derrotado. El verde tampoco es conocido por ser generoso o claro con sus respuestas. Es un océano de emociones crudas. Lo único que sé con absoluta certeza es que existe un desequilibrio abismal e inminente en la naturaleza de este mundo. ¿Te refieres a la contaminación humana? ¿El calentamiento global? Sugirió Ben, recordando las protestas ecológicas de su propia tierra. Aunque la arrogancia humana es un problema evidente que lastima a la Tierra, esto es algo mucho más antiguo y antinatural. El verde me ha mostrado visiones aterradoras a través de las raíces de este pantano. Debes entender que,
así como existe la luz que da vida, también acecha una oscuridad profunda bajo la tierra. Fuego Pantanoso frunció el ceño botánico. ¿Oscuridad? Alec apuntó con su pesado dedo hacia las profundidades insondables del humedal. Así como el verde es la encarnación suprema de la fuerza vital, existen fuerzas elementales consagradas a la muerte. El universo exige un estado natural de equilibrio estricto. Todas las cosas, sin importar cuán hermosas sean, deben llegar a su fin para alimentar el ciclo. La vida y la muerte son hermanos gemelos, no pueden existir el uno sin el otro. Sin embargo, algo ha roto ese pacto sagrado. Hay un desequilibrio monstruoso allá afuera, una fuerza que se propaga trayendo una muerte desmedida, agresiva y definitiva. Una verdadera pudrición, si quieres llamarlo así. La sangre de savia del alienígena se heló al escuchar el tono de Alec. Eso no suena como un simple villano de la semana buscando robar un banco. El rostro de Fuego Pantanoso se volvió mortalmente serio. Este verde te convirtió en esto porque está desesperado por luchar y recuperar el balance, ¿verdad? Sí. Soy su defensor, su guerrero. Ben apretó los puños, haciendo crujir la corteza de sus nudillos, y sus ojos se encendieron con determinación. Entonces dime exactamente cómo puedo ayudarte a patearle el trasero a esa pudrición. Solo puedo imaginar lo asfixiante y solitario que debe ser cargar con el destino del ecosistema tú solo, esperando a que un extraño misterioso aparezca para darte palmaditas en la espalda. Alec levantó la mirada, genuinamente conmovido por la resolución inquebrantable del joven alienígena. Aunque he logrado resistir en solitario hasta ahora, encuentro un profundo consuelo y esperanza en tu oferta desinteresada, joven héroe. Mencionaste antes que podías sentir la conexión del verde latir dentro de mí. Como sea, ¿podrías enseñarme a canalizar esa fuerza para cuando llegue la batalla? Quizás podamos intercambiar un par de trucos sobre manipulación de plantas. Estoy casi seguro de que así fue como lograste hacer crecer esa cabaña entera desde cero, dijo Ben, señalando la estructura con el pulgar. Alex cerró sus ojos carmesí, tomó una profunda e instintiva bocanada de aire nocturno y enfocó su mente. Unos segundos después, una pequeña pero genuina sonrisa se dibujó en su rostro de madera. Parece que la vasta red del verde acepta tus intenciones puras y te da la bienvenida. Sin embargo, percibo que existe una pequeña disonancia, un canal bloqueado entre tu espíritu y el resto de la red global. Eres una entidad indudablemente ajena a este mundo, pero sorprendentemente compatible con nuestra energía. Supongo que el verde no es lo suficientemente omnisciente como para saber que literalmente soy de otro universo, pensó Ben divertido. Bueno, supongo que esos son gajes del oficio por ser un alienígena turista. Alex se puso de pie, su inmensa figura proyectando una larga sombra bajo la luz de la luna. Si me lo permites, Fuego Pantanoso, al verde le gustaría solidificar y purificar su conexión contigo ahora mismo. Fuego Pantanoso se frotó el brazo, repentinamente nervioso. ¿Esto va a involucrar agujas o va a doler mucho? Alex soltó una risa profunda y resonante que sacudió las hojas de su cuerpo antes de acortar la distancia entre ellos. Todo lo contrario, amigo mío. Repitiendo el gesto de su primer encuentro, Alec colocó su inmensa y cálida mano directamente sobre el centro del pecho de Fuego Pantanoso. Solo cierra los ojos, silencia tu mente y permite que el torrente del verde fluya libremente a través de cada fibra de tu ser. Ben obedeció. Durante la siguiente hora, mientras la energía esmeralda los envolvía, el héroe de las galaxias se sintió más profunda, íntima y abrumadoramente conectado con el latido del planeta de lo que jamás había estado en su vida. 7:16 Est. Ambos gigantes madrugaron con los primeros rayos pálidos del alba que lograban perforar la densa niebla del pantano. Estaban de pie en los límites exteriores del campamento, listos para despedirse. Te deseo la mayor de las suertes en tu largo viaje por este mundo. Espero sinceramente que encuentres las respuestas y el camino que estás buscando, dijo Alec, extendiendo su masiva mano cubierta de enredaderas hacia el héroe alienígena.
Fuego Pantanoso aceptó el gesto, estrechando su mano con firmeza y sellando un vínculo inquebrantable de amistad y respeto mutuo. Gracias por tu hospitalidad y por todo lo que me enseñaste, Alec. Llevas el peso del mundo sobre tus hombros florales, y si hay algo en lo que soy un experto absoluto, es en salvar mundos que están al borde del colapso. Nosotros podemos con esto. Te prometo que regresaré a visitarte pronto. Ben se dio la vuelta y comenzó a marchar con paso decidido hacia el norte, rumbo a la ciudad de concreto. Alex se quedó inmóvil, observando cómo la figura verde y llameante se perdía entre los árboles y agitó la mano en el aire frío de la mañana. Que el verde guíe tus pasos, viejo amigo. Fuego Pantanoso le devolvió el saludo por encima del hombro, sin detener su marcha, listo para enfrentarse a los demonios y misterios que le deparaba el siglo XXI en una tierra que no era la suya. Entrada analítica de ADN del Omnitrix. Nombre: Fuego Pantanoso. Especie: metanosiano. Mundo natal: metanos. Poderes y habilidades. Los metanosianos son entidades bípedas, de naturaleza exclusivamente biológica vegetal, cuya estatura promedio oscila entre el 1,80 m y los casi 3 metros de altura. Esta especie presenta una asombrosa diversidad genética, manifestándose en un amplio espectro de colores vibrantes, patrones de floración en sus pétalos y adaptaciones ambientales especializadas. Una de sus características primordiales es la capacidad de secretar y expulsar gases de compuestos orgánicos volátiles. Esto les otorga una forma de telepatía química que les permite comunicarse, estimular el crecimiento acelerado y controlar a voluntad casi cualquier forma de vida vegetal cercana, utilizándolas como armas o herramientas tácticas. Dado que evolucionan y prosperan en los ambientes extremadamente saturados de metanos, la matriz celular de sus cuerpos absorbe y retiene cantidades masivas de gas metano. Con el tiempo, la evolución les enseñó a generar este gas internamente como mecanismo de defensa. A medida que un metanosiano madura, domina la habilidad de canalizar este metano altamente inflamable hacia poros especializados en las palmas de sus manos y encenderlo a voluntad, permitiéndoles disparar ráfagas de fuego destructivas que rivalizan con el plasma térmico, sin que el fuego dañe su propio cuerpo vegetal. Además, su biología carente de órganos vitales centralizados les otorga un factor de curación biológica absurdamente rápido. Pueden regenerar tejido celular destruido casi instantáneamente e incluso reensamblar y readherir extremidades o partes de su cuerpo que hayan sido severamente mutiladas o amputadas en combate.